Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Alabado sea Dios. Estimado hermano, hay que separar el trigo de la broza, de la paja y de la cizaña. Pedro le estaba diciendo aquí al Señor: dispuesto estoy a ir, le dice. ¿Qué tan dispuesto estás a ir con el Señor? Mira cómo nos va sumergiendo el Señor en este tema. ¿Qué tan dispuesto estás a ir con el Señor? Estimado amigo y hermano, cuando una persona está dispuesta a ir con el Señor, esto significa que el Señor te va a agarrar y te va a trasladar a un lugar. Cuando estés ya cómodo en ese lugar, te va a quitar de ese lugar y te va a poner en otro. Y cuando ya te sientas cómodo en ese lugar, también te va a tomar y te va a quitar de ese lugar. Es sencillo. El que está dispuesto a ir con el Señor significa que va a andar en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. Y va a tener que acostumbrarse a vivir bajo las circunstancias que Dios ponga, no las que tú pongas. No es la que pongamos nosotros. No es la que ponga tu corazón. No es a como tú piensas, sino es a como Dios dice que debe ser. ¿A razón de qué? Porque si lo hacemos a nuestra manera, a ir con el Señor, a como nosotros queremos, le vamos a servir a como nosotros estamos diciendo que queremos servirle. Pero el Señor no quiere eso en nuestras vidas. El Señor quiere que le sirvamos a como Él dice que debe de ser. Y es la mejor manera. Por eso, el ir, escuche bien, el ir con el Señor o el ir detrás del Señor significa eso, hermanos y amigos, que el Señor te va a poner en ese lugar, pero cuando ya estés cómodo, tú te vas a sentir tranquilo, vas a sentir que ya no necesitas más, vas a sentir que ya no requieres más de Dios, ya no vas a sentir que no es necesario ir a otro lugar, sino que ahí donde estás está todo tranquilo y está todo bien. Pero no, nos equivocamos muchas veces. El Señor agarra a esa persona o agarra a ese hombre o a esa mujer o a esa familia, sea quien sea, o al ministro, ¿verdad?, que Él ha escogido, que Él ha llamado, lo pone en ese lugar y lo quita. Pero escuche bien, es el Señor. No te vayas a confundir con aquellos que andan de iglesia en iglesia, como saltamonte o como conejo. No, no, no. El Señor no quiere cristianos saltamonte ni cristianos conejos. No, no quiere nada de eso, sino que Él planta, escuche bien. Y mientras esa persona esté ahí plantada, esa persona debe dar frutos. Lo cual quiere decir que si esa persona no da frutos, ni deja frutos, ella se fue tras los designios de su propio corazón, tras los designios de sus propios pensamientos. No fue el Señor el que le dijo: salte de aquí y vente para acá. No, usted se va por su propia cuenta y después quiere regresar al lugar de donde salió, porque eso es lo que sucede. Mucha gente se va de las iglesias y después están añorando regresar al lugar de donde salió. ¿Y por qué razón? Porque no fue el Señor el que lo hizo, es decir, no rindió su corazón, no rindió su voluntad al Señor. Mira, aquí Pedro le dice al Señor, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dice. Entonces, si realmente la disposición tuya es ir a la cárcel, escucha donde le estaba diciendo Pedro que él quería irse con el Señor, se quería ir con el Señor a la cárcel. Probablemente 2 que 3 que me estén viendo en esta tarde no están dispuestos a irse a la cárcel, porque ¿quién quiere estar tras unos barrotes? Definitivamente que nadie quiere estar detrás de unos barrotes. Al menos yo no quiero estar detrás de unos barrotes. Pero si el Señor decide enviarlo ahí, ¿qué puede hacer uno, hermano? Se le va a oponer al Señor, es difícil oponérsele a Dios. ¿Vas a discutir contra Dios? Es difícil discutir contra el Altísimo. ¿Vas a darle consejo? ¿Quién podrá aconsejarlo al Señor? ¿Vas a decirle que no está bien lo que Él está haciendo, que no es justo? ¿Quién es más justo que Dios? Dígame, si Él es el dueño de la justicia. Estimado, cuando Pedro le dice y los demás apóstoles le dicen al Señor:
Estamos dispuestos a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Oye, ellos le estaban diciendo al Señor, no importa que estemos bajo la lluvia, le dice, eso no es nada. No importa que estemos bajo el sol, eso tampoco es nada. No hay problema que aguantemos hambre, eso no es nada, le dice. No hay problema que no durmamos en una buena cama, que no tengamos almohada, que no tengamos sábanas calientes para el frío. No hay problema que no haya aire acondicionado. Le estaban diciendo eso al Señor, porque lo que le dijeron es que iban a ir a la cárcel y no había ningún problema. Así es que, si en un momento de tu vida tú has andado como cristiano conejo, como cristiano saltamonte, déjame decirte algo. Si has estado de esa forma o de esa manera en tu vida, no es Dios el que te está moviendo. Porque hay una razón aquí, escuche bien. Los apóstoles le están diciendo al Señor, es a Jesús, no a cualquier otra persona. Es a Jesús. Dispuesto estoy a ir contigo, Señor. Por eso te digo, ¿estás dispuesto a ir a la prisión de Cristo? ¿Estás dispuesto a ir a las cárceles del Señor? ¿Estás dispuesto a ir a la muerte por el Señor? ¿Realmente estás dispuesto? Mira, si te vas de un lugar con solo el hecho que te hagan mala cara, ¿realmente estás dispuesto a ir a la cárcel por el Señor? O si hablan de ti, te vas del lugar, ¿realmente estás dispuesto a ir con el Señor? Pues déjeme decirle algo, mi estimado amigo y hermano. Es muy difícil que una persona esté dispuesta bajo esas circunstancias o esas condiciones a ir detrás del Señor. Una persona que está dispuesta a ir con el Señor va a estar dispuesta a que suceda cualquier situación en su vida. Y esto no es para todo, esto no es para el que quiere, ni para el que le gusta, ni para el que corre, ni para el que brinca, ni para el que salta, ni para el que tiene la mayor voz o el que habla más bonito. Esto es para aquel hombre, esto es para aquella mujer, esto es para aquel ministro, aquel que verdaderamente está decidido a seguir al Señor, aquel que verdaderamente está dispuesto a llevar esos padecimientos, aquel que verdaderamente está dispuesto a estar plantado, a estar dando fruto, a echar raíces profundas, a estar cimentado, a estar ahí propuesto al momento que el Señor le diga, ve y habla, ve y predica, ve y canta, ve y sirve, ve y limpia, ve y pinta, ve y anuncia mis palabras, ve y háblale a este, al otro, háblale a tus enemigos, ve y pídele perdón a tus enemigos, ve y perdona a tu mamá, a tu papá. Ese tipo de persona, la que realmente es la que Dios está buscando en estos tiempos, aquel hombre y aquella mujer, así que el Señor, como le dijo a Pedro que iba a negar, es aquella persona que no se afloje delante del enemigo, es aquella persona que no le ceda terreno al enemigo, es aquella persona que esté dispuesta, aunque el enemigo esté golpeando, aunque el enemigo esté bofeteando, aunque el enemigo te esté pegando galletazos ahí en la cabeza, aunque el enemigo esté hablando mal de ti, es aquella persona que aún en medio de todas esas circunstancias, en medio de esas oposiciones, en medio de esas adversidades, está sirviendo al Señor fielmente. Es ese hombre, es esa mujer que está alabando a cada instante y a cada momento, la que está buscando el Señor, alabado sea su nombre. Ese tipo de persona es el que busca el Señor. Estos hombres le dijeron al Señor, estamos dispuestos, le dice, a que si nos pones aquí y nos quitas y nos mandas a este otro lugar, ahí vamos. Por eso te digo, está dispuesto realmente a ir con el Señor. Porque el ir con el Señor van a ser valles y procesos duros. El ir con el Señor no es ir, escucha bien, en un camino plano y que vaya a estar limpio. Si usted es soldado de Cristo, le va a tocar ir tras montañas, en los océanos, en los mares, en los ríos, sinónimo de la gente, multitudes que van a estar ahí oponiéndose, porque eso así es. Mira, tú no necesitas tener a 50,000 o 100,000 personas oponiéndosete a ti. Con solo el hecho de que tú le vayas a dar un tratado a alguien, con solo el hecho que le vayas a hablar de Cristo a una persona que no quiera nada con Dios, solo uno, con ese es suficiente que se te esté oponiendo.